Hoy leemos del Evangelio según San Marcos, el capítulo 12, versículos del 38 al 44. En el tiempo dijo Jesús a las gentes en su predicación: guardaos de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y que devoran la hacienda de las viudas, socapa de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho. Llegó también una viuda pobre y echó 2 moneditas, o sea, una cuarta parte de las. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: os digo que de verdad esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. El Evangelio de hoy nos pone rápidamente a escoger entre 2 bandos: los que se gozan con figurear y los que prefieren los lugares más sencillos y anónimos. Jesús incluso nos pone en el escenario el templo, y en el templo el lugar más sagrado. Jesús está poniendo el ejemplo de los escribas, gente que sabía de las escrituras, eran eruditos en eso, tenían el respeto de los demás y se veían por encima de los otros. Por eso se vanagloriaban de usar amplios ropajes, de que los saludaran en las calles, en las plazas, de ocupar los primeros puestos en la sinagoga y también en los banquetes. Cuidado de ellos, dice Jesús, y el tiempo es también hoy. Cuidémonos de no ser como esos escribas y de vanagloriarnos de lo que somos o de lo que aparentamos ser, de que caigamos en la tentación de creernos superiores, porque he estado en la iglesia toda la vida, porque estudié en un colegio católico, porque soy líder de tal o más cual movimiento o comunidad, porque tengo un doctorado en teología, en Sagrada Escritura, en hermenéutica, porque he ido no sé cuántas veces a Tierra Santa, porque cuando he hecho en la ofrenda no suena, porque he hecho billetes y billetes grandes, no monedas. Y fíjate en el detalle, en ser eso, en vivir esas experiencias, no está el peligro. El peligro y el pecado es cuando me aprovecho de todo eso para sentirme superior a los demás, para hacerles ver que con mi currículum estoy más cerca de Dios que el resto de los humanos. Jesús inmediatamente pone el ejemplo de la viuda, sabiendo todo lo que significa ser viuda en tiempo de Jesús. Primero que todo, mujer, es decir, inferior en la sociedad dominada por hombres, sin un marido que la represente, es decir, sin derechos y sola, sin ingresos, pobre. ¿Quién sabe de dónde sacó, cómo consiguió ese par de moneditas? Y dice Jesús que aquella mujer, aquella viuda, aquel ser inferior para la sociedad de su tiempo, aquella sin derechos, aquella pobre, aquella despreciada, aquella que vivía en la soledad con dolor, aquella mujer echó más que el resto. Y echó más porque echó lo que tenía. Se quitó de lo que necesitaba y lo hizo porque en medio de su pobreza, de su necesidad, de su dolor, de su desprecio, sabe que lo único que necesita, que lo único que tiene es Dios. Reconoce que para ella no hay nada más importante que Dios, que lo que necesita para vivir, Dios se lo da. Qué gran mensaje para nosotros que creemos que lo que necesitamos es lo que nos engrandece delante de los hombres. Lo que nos engrandece no son los títulos, no es la ropa. Lo que nos engrandece verdaderamente de parte de Dios es cuando somos capaces de entregarle a Él toda nuestra vida. El problema de los escribas no era lo que tenían ni lo que sabían. El problema de los escribas y de muchos hoy es que no le damos a Dios la vida. Nos sentamos encima de lo que somos, encima de nuestro orgullo y le damos a Dios solo lo que nos sobra. Que hoy el Señor nos permita tener la mentalidad de la viuda, de entregarle al Señor todo lo que somos, porque únicamente Él es la respuesta a nuestras necesidades más vitales. Que el Señor nos bendiga.